Dicen que las apariencias engañan, y esta historia lo demostrará de una manera que jamás olvidarás. Imagina por un instante a un niño humilde, con la ropa desgastada, los zapatos rotos y los ojos llenos de un brillo inexplicable. Un brillo que parecía ocultar un secreto. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba, y mucho menos aquel hombre poderoso, acostumbrado a mirar a los demás desde arriba, un millonario frío, arrogante, que creía que todo en la vida podía comprarse con dinero. El destino los reunió bajo el mismo techo, pero la convivencia no tardó en convertirse en un campo de batalla. El millonario lo despreciaba a cada paso, se burlaba de su origen, lo señalaba como un estorbo, hasta que un día, cansado de su presencia, tomó la decisión más cruel, lo echó de su propia casa, sin imaginar que con ese gesto de arrogancia estaba alejando la única esperanza que podía salvarlo de una caída inevitable. Pero, ¿qué podía tener un niño pobre que un millonario no poseía ya? ¿Qué podía esconder en su corazón, en su mente, en sus manos pequeñas, que ningún oro, ninguna mansión, ni ningún auto de lujo podían darle? Ese es el misterio que vamos a descubrir juntos hoy. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si te gustan las historias que sacuden el corazón y te dejan pensando mucho después de que acaban, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. No te cuesta nada, pero para nosotros significa todo. Además, así YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo relato lleno de emoción, drama y lecciones de vida. Y si este video te conmueve, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que necesite recordar que incluso en la adversidad puede esconderse la llave de un milagro. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento para pasar el tiempo. Es una historia sobre la dignidad, la injusticia y el poder escondido en aquellos que todos subestiman. Una historia que te recordará que incluso el ser más pequeño puede cambiar el destino del más grande. Visualiza la escena. Un lujoso comedor con lámparas de cristal, mesas repletas de plata y copas de vino importado. Allí, en la cabecera, el millonario golpea la mesa con furia, exigiendo obediencia, respeto, silencio. Y al otro extremo, casi invisible, el niño sostiene un cuaderno viejo entre sus manos. Sus dedos tiemblan, pero sus ojos brillan con una convicción que el millonario jamás había visto. Ese cuaderno guarda la solución, una idea, un secreto que podría derrumbar la soberbia de un hombre que se creía intocable. Pero, en su ceguera, el millonario no lo nota. Prefiere humillarlo, prefiere echarlo, prefiere perderlo, sin darse cuenta de que está firmando su propia sentencia. Así comienza nuestro relato, con un desprecio, con un portazo, con una injusticia que duele, pero también con una esperanza escondida, una llama pequeña que arderá con más fuerza que todo el oro acumulado en los cofres de un hombre rico. Prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te emocionará, te hará reflexionar sobre el valor de quienes parecen no tener nada, pero en realidad lo poseen todo. La lluvia caía fuerte aquella tarde, golpeando los ventanales de la mansión, como si la naturaleza misma quisiera advertir de lo que estaba a punto de suceder. Dentro, todo brillaba. Alfombras importadas, cuadros de pintores europeos, columnas de mármol blanco que parecían sostener no solo el techo, sino también la soberbia de quien habitaba esa casa. En medio de ese lujo, un niño de apenas 12 años, con la ropa empapada y los zapatos llenos de barro, daba sus primeros pasos inseguros. Se llamaba Mateo. No era un niño cualquiera. Venía de un barrio humilde, de calles de tierra y casas de chapa, donde cada moneda tenía un valor inmenso y cada comida era un milagro. Sus ojos, grandes y oscuros, guardaban una mezcla de miedo y esperanza. Su madre, enferma, había pedido ayuda, y la vida, de alguna manera, lo había puesto frente a aquel millonario que parecía tenerlo todo.
El millonario don Ignacio Herrera era conocido en toda la ciudad. Dueño de empresas, terrenos y autos de colección, su palabra se imponía con la fuerza de quien nunca escuchaba un no. Su traje impecable contrastaba con el aspecto frágil del niño. Lo miró de arriba abajo con un gesto de desdén, como quien observa un objeto que no pidió y que, sin embargo, alguien se atrevió a colocar en su sala. ¿Y este?, preguntó Ignacio, dirigiéndose a la empleada que lo había acompañado hasta la puerta. «Es el hijo de Rosa, señor», respondió ella con voz temblorosa. «La mujer que limpia en las oficinas está enferma y pidió que el niño...» «¡Basta!», cortó él, golpeando el bastón contra el suelo. «No acepto intrusos en mi casa». Mateo bajó la cabeza, pero no dio un paso atrás. Sentía que todo dentro de él gritaba que debía resistir, que no podía salir corriendo. La imagen de su madre en la cama, luchando por respirar, le daba fuerzas para quedarse, aunque sus rodillas temblaran. El millonario lo rodeó con la mirada como un cazador que evalúa a su presa. «Aquí no hay lugar para la caridad», dijo con voz grave. «Quien vive bajo este techo debe aportar algo. ¿Tú qué sabes hacer, mocoso?». Mateo apretó el cuaderno viejo que llevaba bajo el brazo. Era su tesoro más valioso, donde escribía números, ideas y dibujos que solo él entendía. Dudó en mostrarlo porque sabía que aquel hombre no lo entendería. Y, en efecto, Ignacio estalló en carcajadas al ver aquel cuaderno de tapas desgastadas. «¿Esto es lo que traes?», dijo con ironía. «Un montón de garabatos inútiles». Las risas del millonario retumbaron en las paredes de mármol, pero algo extraño ocurrió. Mateo, en lugar de sentirse derrotado, levantó la mirada, y en sus ojos brilló una luz que Ignacio no supo descifrar. No era soberbia, no era rebeldía, era convicción. «Algún día, esto que usted llama garabatos será más valioso que todos sus coches», dijo el niño con voz firme, aunque bajita. El salón quedó en silencio. La empleada contuvo la respiración. Ignacio se inclinó hacia él, con una sonrisa helada, como quien está a punto de aplastar un insecto. «Escúchame bien, niño insolente. Aquí no vienes a dar lecciones. Aquí se hace lo que yo digo, ¿entendido? Si quieres quedarte, limpiarás, callarás y obedecerás. De lo contrario, la puerta está ahí». Mateo tragó saliva. Todo en su interior pedía gritar, correr, rebelarse, pero no lo hizo. Sabía que no era el momento, sabía que debía esperar. Guardó silencio. Apretó su cuaderno contra el pecho y bajó la cabeza, no por sumisión, sino para ocultar la chispa que ardía en sus ojos. Esa noche, mientras el millonario celebraba con sus socios en el comedor, Mateo se quedó en un rincón oscuro de la cocina, observando, escuchando, aprendiendo. El millonario no lo sabía, pero cada palabra que decía, cada número que mencionaba, cada problema que parecía imposible de resolver, quedaba grabado en la mente del niño. Era el primer choque de mundos, el del poder y el dinero contra el de la humildad y la esperanza. Y aunque Ignacio creía haberlo humillado, no podía imaginar que aquel pequeño, con su cuaderno de tapas rotas, guardaba en silencio la solución que algún día derrumbaría su soberbia. Los días siguientes fueron una prueba de fuego para Mateo. El lujo de la mansión no se sentía como un privilegio, sino como una prisión disfrazada de oro. Cada rincón, cada espejo gigante, cada escalera de mármol le recordaba que no pertenecía allí, que era un extraño tolerado por pura lástima. Y el primero en recordárselo, a cada instante, era don Ignacio. El millonario parecía disfrutar de tenerlo cerca solo para señalar su miseria. «Camina derecho, mocoso, que aquí no estamos en tu barrio de barro». «Mira cómo te tiembla la mano. ¿Acaso no sabes ni sostener un vaso de cristal? No toques nada, porque no podrías pagar ni un pedazo de lo que romperías». Esas frases se repetían una y otra vez, como golpes invisibles que se clavaban en el corazón del niño,
A veces lo decía frente a sus empleados, otras delante de sus socios, y siempre con la misma sonrisa de desprecio, como si humillar a alguien más pequeño lo engrandeciera todavía más. Una tarde, Ignacio organizó una cena de negocios. La mesa estaba adornada con candelabros de oro y platos exquisitos. El aroma del vino caro llenaba el aire. Entre risas y conversaciones de poder, el millonario notó que Mateo pasaba con una bandeja de pan. No perdió la oportunidad. «¡Miren esto!», exclamó señalando al niño. «El hijo de una sirvienta convertido en camarero de mi mesa. ¿No es conmovedor?». Las carcajadas de los invitados retumbaron como látigos en la piel de Mateo. El niño apretó los dientes, conteniendo las lágrimas. Se prometió a sí mismo que no lloraría frente a ellos, no les daría ese gusto. Pero lo que más dolía no eran las risas, sino la indiferencia. Nadie en esa mesa pensó en defenderlo. Nadie vio al niño, solo vieron la diversión que les daba la crueldad de su anfitrión. Esa noche, cuando todos se retiraron, Ignacio se acercó a él. «Tienes suerte de estar aquí. Allá afuera no serías nadie, y aquí al menos limpias mis platos. Deberías agradecerme en vez de mirarme así». Mateo bajó la cabeza. Sus manos sudaban alrededor del cuaderno que escondía bajo su ropa. Tenía ganas de decirle todo lo que pensaba, de mostrarle lo que había escrito en esas páginas. Soluciones, cálculos, ideas que podrían mejorar incluso las empresas del millonario. Pero sabía que no lo escucharía. Ignacio solo veía un niño pobre, un intruso. Los días se volvieron más pesados. El millonario comenzó a buscar excusas para ridiculizarlo. Si el niño dejaba caer una migaja, era un inútil. Si tardaba en contestar, era un insolente. Incluso llegó a prohibirle sentarse en la mesa de la cocina. «Un animal come en el suelo», dijo una vez, arrojándole un pedazo de pan duro. «Y tú no estás tan lejos de serlo». Mateo recogió el pan, lo partió en silencio y lo guardó en su bolsillo. Pensaba en su madre, que todavía esperaba noticias desde su cama en aquel barrio pobre. Eso le daba fuerzas para resistir. Un domingo por la mañana, la humillación alcanzó su límite. Ignacio, rodeado de su familia, decidió probar hasta dónde llegaba la dignidad del niño. «Todos saben que la educación es un lujo que pocos pueden pagar», dijo en voz alta. «Este mocoso seguramente no sabe ni multiplicar». Le lanzó una servilleta con números escritos al azar. «Responde, si es que puedes, ¿cuánto es esto?». Mateo miró los números. En segundos, resolvió el cálculo mentalmente y respondió con seguridad. El salón quedó en silencio por un instante. Pero Ignacio, en lugar de sorprenderse, golpeó la mesa con furia. «¡Cállate! ¡No me corrijas frente a mi familia!», gritó. «No eres más que un parásito aquí dentro». Las palabras fueron un veneno que corrió por las venas del niño. Era demasiado. Esa misma tarde, Ignacio llamó a la empleada y señaló la puerta. «Este mocoso no vuelve a dormir bajo mi techo. Sáquenlo de aquí ahora mismo». Mateo, con el cuaderno en las manos, cruzó el portón de la mansión bajo la lluvia. No dijo una palabra. No rogó, no suplicó. Solo apretó con fuerza las páginas donde guardaba aquello que el millonario despreciaba, la verdadera solución. Y mientras el portón se cerraba tras de él, un pensamiento ardía en su mente. «Algún día se arrepentirá de haberme echado». El portón de hierro se cerró con un estruendo seco y el eco pareció quedarse flotando en el corazón de la mansión. Ignacio Herrera, satisfecho, volvió al interior de su casa convencido de que había hecho lo correcto, deshacerse de una molestia. Para él, Mateo no era más que un niño insignificante, incapaz de aportar nada. Pero lo que no sabía es que ese gesto sería el inicio de su propia caída. Durante unos días, todo pareció normal. El millonario continuaba con su rutina de lujo. Reuniones de negocios, cenas ostentosas, viajes relámpago en sus autos deportivos. Nadie mencionaba al niño. Era como si jamás hubiera existido. Sin embargo, algo invisible comenzó a quebrarse en su imperio. Primero llegaron las llamadas telefónicas de sus socios.
Inquietud, dudas, reclamos. Un contrato millonario con inversionistas extranjeros había quedado en riesgo por un error en las cuentas. Imposible, dijo Ignacio revisando los documentos. Mis contadores no cometen errores. Pero allí estaba, una cifra mal calculada, un margen olvidado que ponía en juego millones. Ignacio se enfureció, culpó a su equipo y ordenó reuniones de emergencia. Sin embargo, cada intento de solución parecía abrir un nuevo agujero. Mientras tanto, en la prensa comenzaron a circular rumores. El Imperio Herrera en problemas, decían algunos titulares. Al principio, Ignacio los ignoró, pero pronto los bancos llamaron, exigiendo explicaciones. Los inversionistas retiraron parte de su capital y las acciones de una de sus empresas cayeron en picada en cuestión de días. Era como si todo lo que había construido comenzara a tambalearse. En medio del caos, una imagen regresaba a su mente una y otra vez. La mirada firme del niño, aquella tarde en el comedor, cuando había dicho que sus garabatos algún día serían más valiosos que sus autos. Ignacio intentaba apartar ese recuerdo, pero le resultaba imposible. La frase lo perseguía como un eco molesto que no podía silenciar. Las tensiones aumentaban en la mansión. Sus empleados lo notaban más irritable que nunca. Rompía copas contra la pared, gritaba órdenes contradictorias y despedía a cualquiera que le llevara malas noticias. Su familia, acostumbrada al lujo, empezó a sentir el miedo de perderlo todo. Una noche, encerrado en su despacho, Ignacio repasaba los números. Había intentado de todo: renegociar contratos, ajustar balances, incluso pedir favores a políticos influyentes. Nada funcionaba. Siempre había un error, un hueco, un detalle que arruinaba las soluciones propuestas por sus expertos. Golpeó la mesa con los puños y lanzó un grito que retumbó en toda la casa. ¿Cómo es posible que nadie pueda resolver esto? El silencio de la mansión lo envolvió, y entonces, casi en contra de su voluntad, recordó aquella servilleta con números que había lanzado frente a Mateo. Recordó cómo el niño había resuelto en segundos lo que sus invitados no entendían. Un escalofrío le recorrió la espalda. Trató de convencerse de que solo era una coincidencia, que un niño de barrio pobre no podía tener más inteligencia que sus contadores graduados en universidades extranjeras. Pero cuanto más lo pensaba, más clara se hacía la duda. ¿Y si aquel cuaderno viejo que siempre llevaba consigo realmente contenía algo valioso? Los días siguientes confirmaron sus peores temores. Una de sus principales empresas quedó al borde de la quiebra por un error de logística que nadie sabía cómo corregir. Y justo en ese momento, Ignacio recibió la noticia de que su competencia había encontrado una manera innovadora de resolver el mismo problema. Una idea que se parecía demasiado a los garabatos que Mateo había mostrado. El millonario se quedó helado. ¿Era posible que ese niño tuviera la solución que él necesitaba? ¿Era posible que, en su arrogancia, hubiera expulsado de su casa a la única persona capaz de salvarlo? El orgullo de Ignacio lo mantenía de pie, pero en su interior el miedo crecía como una sombra imparable. Por primera vez en muchos años se sintió vulnerable, casi derrotado. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, supo que el recuerdo de Mateo era ahora una espina clavada en su conciencia. No lo sabía aún, pero la vida le estaba preparando la lección más dura, aquella que ningún dinero podía evitar. El portón de hierro se cerró con un estruendo que pareció sellar un destino. Ignacio Herrera no volvió la vista atrás. Estaba convencido de que había hecho lo correcto. Un estorbo menos, pensó mientras ajustaba el nudo de su corbata y caminaba hacia el interior de la mansión con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Pero ese portazo no solo había expulsado a un niño pobre, también había dejado escapar la única chispa de luz que podía evitar la tormenta que se avecinaba. Los primeros días después de la partida de Mateo fueron idénticos a los anteriores.
Las risas resonaban en los pasillos, las copas de vino se alzaban en los banquetes, los autos de lujo rugían en la entrada como bestias domadas. Ignacio seguía siendo el rey de su propio imperio, admirado y temido. Nadie se atrevía a cuestionar sus decisiones, pero bajo esa fachada de éxito, pequeñas grietas comenzaron a formarse. Todo inició con una llamada aparentemente insignificante. Un socio extranjero reclamaba errores en los balances de un contrato. Detalles menores, dijo Ignacio minimizando el asunto, pero al revisar los papeles notó algo que lo incomodó. Había cifras que no cerraban, cálculos que parecían contradictorios. Su equipo de contadores, formados en universidades prestigiosas, se apresuró a justificarlo con excusas técnicas. Ignacio, irritado, aceptó la explicación y decidió no darle importancia. Pero el problema no terminó allí. Días más tarde, la prensa económica publicó titulares alarmantes. El imperio Herrera tambalea. Inversionistas pierden confianza en su líder. Ignacio, acostumbrado a controlar la narrativa, convocó a sus asesores y exigió soluciones inmediatas. Sin embargo, cada plan que le proponían fracasaba en cuestión de horas. Era como si un engranaje invisible se hubiera salido del lugar y nadie supiera cómo volver a colocarlo. Los bancos comenzaron a llamar, uno tras otro. Los inversionistas retiraban capital con manos temblorosas, temiendo una catástrofe mayor. Los empleados murmuraban en los pasillos. Y lo más humillante para Ignacio fue descubrir que incluso dentro de su propia familia había dudas. Su esposa, acostumbrada a la vida de lujo, preguntaba en voz baja si debían vender una de las mansiones. Sus hijos evitaban mirarlo a los ojos, temiendo la furia de un padre que no toleraba preguntas. Una noche, encerrado en su despacho, Ignacio repasaba una y otra vez los balances. Había líneas rojas por todos lados, cifras en negativo, contratos caídos. Golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar la lámpara de cristal. «Inútiles», rugió, rodeado de mediocres. Su rabia era tan grande que ni él mismo se dio cuenta de lo que realmente lo atormentaba. Un recuerdo persistente, una voz pequeña pero firme. La voz de Mateo en aquel comedor cuando había resuelto un cálculo en segundos frente a todos. Algún día mis garabatos valdrán más que sus coches. Ignacio se levantó bruscamente de la silla, como si quisiera expulsar de su mente esa memoria. ¿Cómo podía un niño sucio, sin estudios, compararse con su ejército de contadores y asesores? Era absurdo, y sin embargo, los números seguían sin cuadrar. En los días siguientes, la crisis escaló. Una de sus principales empresas de logística quedó paralizada por un error estratégico. Los camiones no llegaban a destino, los clientes cancelaban contratos y la competencia aprovechó el vacío para brillar. Lo más doloroso fue enterarse de que otra compañía, mucho más pequeña, había encontrado una solución simple y eficiente al mismo problema. Una solución que, para Ignacio, resultaba extrañamente familiar. El millonario, en su soledad, recordó entonces el cuaderno viejo que Mateo apretaba contra su pecho como un tesoro. Aquel objeto que él había ridiculizado una y otra vez. Un sudor frío recorrió su espalda al pensar, ¿y si ese cuaderno guardaba respuestas que nadie en su equipo había podido encontrar? No podía admitirlo en voz alta. Su orgullo era más alto que las columnas de mármol de su mansión. Pero dentro de sí, algo empezaba a quebrarse. Por primera vez en muchos años, Ignacio Herrera no se sentía invencible. Los pasillos de la mansión, antes llenos de luz y música, se volvieron oscuros y silenciosos. Los sirvientes caminaban de puntillas, evitando provocar su furia. El aire olía a miedo. Y en medio de todo, Ignacio se encerraba cada vez más en su despacho, rodeado de papeles que parecían burlarse de él. La noche que todo pareció perderse, el millonario se derrumbó en su silla. Tomó una copa de whisky,
Miró el reflejo tembloroso en el vidrio y murmuró con los dientes apretados: «Ese mocoso». Sí, había cometido un error. Lo había echado con desprecio, sin imaginar que en las páginas de ese cuaderno viejo quizá estaba la llave que ahora necesitaba desesperadamente. El gigante comenzaba a caer, y lo más cruel era saber que el niño al que había despreciado podía ser el único capaz de sostenerlo. Los días se volvieron semanas y la crisis dejó de ser un simple rumor para convertirse en un hecho innegable. Las acciones de las empresas de Ignacio se desplomaban, los inversionistas lo abandonaban y la prensa ya no hablaba de él como un titán de los negocios, sino como un imperio en ruinas. El millonario, que antes no soportaba ni la más mínima crítica, ahora se veía rodeado de titulares humillantes y llamadas de advertencia. En su mansión, los pasillos ya no respiraban lujo, sino tensión. Los empleados evitaban cruzarse con él, y los pocos socios que se atrevían a visitarlo lo hacían con rostros llenos de reproche. Ignacio pasaba noches enteras sin dormir, revisando papeles, buscando un error que pudiera corregir, una salida que pudiera salvarlo, pero todo lo que encontraba eran cifras que se escapaban como arena entre los dedos. Fue en una de esas madrugadas cuando un pensamiento que había intentado reprimir volvió con fuerza. Mateo, ese niño que con un cuaderno roto y manos temblorosas había resuelto un cálculo en segundos frente a todos. Ese niño que, en su inocencia, había dicho que sus garabatos algún día serían más valiosos que los coches del millonario. Ignacio se levantó bruscamente, como si la idea lo quemara por dentro. «Necesito encontrarlo», susurró, golpeando la mesa. «Él sabe algo, estoy seguro». Al día siguiente, ordenó discretamente a sus choferes y asistentes que buscaran información sobre el niño. No podía admitirlo en público, pero en secreto enviaba a su gente a los barrios pobres, preguntando por la familia de Rosa, la madre enferma de Mateo. Algunos regresaban con noticias vagas, que la mujer seguía delicada, que el niño corría de un lado a otro trabajando en lo que podía para ayudarla. Otros decían haberlo visto con su inseparable cuaderno, sentado en una plaza, escribiendo como si el mundo entero se encontrara en esas páginas. Ignacio decidió ir él mismo. Una tarde, oculto bajo un sombrero y gafas oscuras, recorrió las calles polvorientas donde jamás pensó que pondría un pie. El contraste era brutal. Las mansiones con jardines perfectos quedaban lejos. Aquí había casas de chapa, techos con goteras y niños jugando descalzos entre charcos. Preguntó por Mateo y finalmente alguien le señaló una pequeña construcción al borde de la calle. Allí, sentado en un banco de madera, frente a una mesa vieja, estaba el niño. Tenía el rostro serio, los dedos manchados de lápiz y la mirada fija en su cuaderno. No estaba solo. A su alrededor se habían reunido otros niños del barrio, observando cómo Mateo les explicaba números, fórmulas y pequeños inventos que armaba con piezas recicladas. Ignacio se quedó helado. Lo había imaginado escondido, derrotado, rogando por ayuda. Pero lo que vio fue lo contrario. Un niño que irradiaba seguridad, compartiendo su conocimiento con otros, convirtiendo su miseria en algo más grande. «No puede ser», murmuró el millonario entre dientes. Uno de los vecinos lo reconoció y con desconfianza se acercó. «¿Qué hace usted aquí, don Herrera?», preguntó con tono frío. Ignacio, acostumbrado a ser respetado y temido, sintió por primera vez el peso de la humillación. «Busco a ese niño. Necesito hablar con él», respondió sin mirar a los ojos. Cuando finalmente Mateo levantó la vista y lo vio, el silencio cayó sobre el lugar. Los demás niños se apartaron, como si un gigante hubiera entrado en su mundo pequeño. Pero Mateo no retrocedió. Se levantó lentamente, cerró su cuaderno y lo sostuvo contra su pecho, como aquella primera vez en la mansión. «¿Qué quiere ahora?», preguntó con voz firme, sin rastro de miedo.
Ignacio intentó recuperar su tono autoritario, pero las palabras no salían con la misma fuerza. «Necesito tu ayuda», dijo al fin, tragando saliva. «Mis empresas... Estoy enfrentando un problema que nadie puede resolver». El niño lo miró fijamente, sin pestañear. Era increíble cómo habían cambiado los papeles. El millonario, antes dueño de todo, estaba ahora frente a un niño al que había despreciado, reconociendo su necesidad. Mateo respiró hondo y respondió con calma. «Yo tenía la solución cuando vivía en su casa. Usted prefirió echarme a la calle». El millonario sintió que esas palabras eran un golpe directo a su orgullo, y por primera vez no tuvo nada que contestar. Lo que Ignacio no sabía era que el cuaderno de Mateo ya no contenía solo garabatos. Allí había proyectos que empezaban a llamar la atención de personas dispuestas a confiar en él. En el barrio, los vecinos lo admiraban. Los niños aprendían de él y algunos comerciantes locales ya empezaban a aplicar sus ideas para mejorar sus negocios. Ignacio, desesperado, comprendió que había cometido el error más grande de su vida. No solo había humillado al niño, lo había perdido. El aire en aquel barrio pobre estaba cargado de un silencio extraño. El millonario Ignacio Herrera, acostumbrado a ser obedecido sin demora, se encontraba de pie frente a un niño de 12 años que lo miraba directamente a los ojos. Ese simple gesto lo desarmaba más que cualquier crisis financiera. Mateo no parecía asustado, ni siquiera sorprendido. Era como si hubiese esperado ese momento. Sostenía su cuaderno viejo contra el pecho, ese mismo que Ignacio había despreciado, y cada segundo de silencio lo hacía más fuerte. «Necesito tu ayuda», repitió Ignacio con un hilo de voz, como si las palabras le pesaran en la boca. El niño arqueó una ceja. «¿Ayuda?», preguntó con calma. «Cuando mi madre estaba enferma y yo solo pedía un techo, usted me echó de su casa. Me humilló frente a todos. ¿Y ahora quiere que lo ayude?». Ignacio sintió cómo su orgullo se estremecía. Toda su vida había creído que la riqueza lo ponía por encima de los demás. Pero en ese momento entendió que ni sus autos, ni sus mansiones, ni sus trajes podían comprar lo que ese niño tenía. «Lo sé, me equivoqué», admitió, bajando la mirada por primera vez en mucho tiempo. «Pero necesito que me digas qué hacer». Mateo guardó silencio unos segundos. Luego, con voz serena, dijo: «Si realmente quiere mi ayuda, tendrá que demostrar que es capaz de escuchar. No a mí, no a sus socios, sino a la gente a la que siempre ignoró». Ignacio lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». El niño abrió su cuaderno y le mostró una de las páginas. Eran apuntes sobre cómo mejorar el sistema de distribución en la empresa de logística que estaba al borde de la quiebra. Las soluciones eran simples pero ingeniosas. Aprovechar rutas más cortas, colaborar con pequeños transportistas locales, reducir costos con un sistema comunitario. «Esto lo escribí cuando vivía en su casa», explicó Mateo. «Usted se rió de mí, pero lo probé aquí, con los comerciantes del barrio. Y funcionó». Ignacio hojeó las páginas con manos temblorosas. No entendía cómo un niño podía haber visto lo que sus expertos no, pero había algo aún más difícil de aceptar. Ese conocimiento no era suyo, no le pertenecía. Mateo cerró el cuaderno y lo volvió a sostener contra el pecho. «La solución no está en mis manos, señor Herrera. Está en su actitud. Usted debe elegir, seguir siendo el hombre arrogante que cree que todo se compra, o aprender a trabajar con quienes siempre despreció». Ignacio respiró hondo. Esa frase le dolió más que cualquier titular de prensa. «¿Y qué tengo que hacer?», preguntó, derrotado. El niño lo miró con firmeza. «Regrese a su empresa, pero no como dueño intocable. Regrese como aprendiz. Escuche a sus empleados, colabore con ellos, valore cada idea, aunque venga del más humilde. Solo entonces entenderá la verdadera solución». El millonario sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida había recibido una lección tan dura, y lo más increíble era que provenía de un niño pobre al que había despreciado.
Mateo, sin embargo, no buscaba venganza. Lo único que quería era demostrar que el valor no está en las riquezas materiales, sino en la capacidad de aprender y compartir. Si logra hacer eso, concluyó el niño, yo mismo lo ayudaré a aplicar lo que está escrito en este cuaderno. Pero si vuelve a humillarme o a humillar a los míos, entonces perderá para siempre la única oportunidad que tiene de levantarse. Ignacio asintió lentamente. Sentía que había tocado fondo, y en ese fondo, la única mano que podía extenderle no era la de un banquero ni la de un socio poderoso, sino la de un niño humilde que, contra todo pronóstico, guardaba la solución que él necesitaba. Esa noche, de regreso en su mansión, Ignacio miró sus paredes de mármol y sus lámparas de cristal con una sensación diferente. Todo aquello ya no le parecía tan valioso. Por primera vez en su vida, comprendió que lo que más necesitaba no se podía comprar. La confianza y el conocimiento de un niño que lo había perdonado lo suficiente como para darle una segunda oportunidad. La prueba estaba lanzada. Ahora debía demostrar si era capaz de pasarla. Ignacio Herrera regresó a su mansión con el corazón inquieto. Por primera vez en su vida, un niño le había puesto condiciones. No era un socio extranjero, no era un banquero influyente, no era un político poderoso. Era un niño humilde con un cuaderno viejo. Y sin embargo, sus palabras tenían más peso que cualquier contrato firmado. Durante días, Ignacio no pudo dormir. Se paseaba por los pasillos de mármol recordando una y otra vez la mirada firme de Mateo y su advertencia. Escuche a los humildes, valore cada idea, aunque venga del más pequeño. Solo entonces entenderá la verdadera solución. Finalmente, tomó una decisión. Convocó a sus empleados, no en el gran salón de reuniones donde solía imponer su voz, sino en una sala sencilla, sin formalidades. Los trabajadores llegaron desconfiados, murmurando entre ellos. Estaban acostumbrados a un Ignacio arrogante que solo gritaba órdenes y jamás escuchaba. Cuando todos estuvieron presentes, el millonario se levantó y habló con un tono que nadie había escuchado antes. «He cometido errores», dijo, bajando la mirada. «Pensé que el dinero me daba todas las respuestas, pero estaba equivocado. Necesito escuchar sus ideas». El silencio fue absoluto. Algunos empleados se miraron incrédulos, otros sonrieron con escepticismo. ¿Era posible que Ignacio Herrera, el hombre que nunca aceptaba un no, estuviera pidiendo opiniones? Uno de los choferes levantó la mano tímidamente. «Señor, nosotros sabemos que las rutas de transporte no funcionan. Si nos dejaran reorganizarlas, podríamos ahorrar tiempo y dinero». Antes, Ignacio habría ridiculizado a un chofer por atreverse a hablar de negocios. Pero esta vez escuchó, tomó nota y asintió. «Tienes razón. A partir de hoy, trabajaremos en eso». Otro empleado, una mujer de la limpieza, se animó a hablar. «Hay desperdicio de recursos en las oficinas. Se gastan fortunas en cosas innecesarias mientras faltan materiales básicos». Ignacio respiró hondo y por primera vez admitió lo evidente. «Lo corregiremos de inmediato». Las voces se multiplicaron. Ideas simples, prácticas, que nunca habían sido escuchadas, comenzaron a llenar la sala. Ignacio, en lugar de despreciarlas, las anotaba con seriedad. Era como si una venda cayera de sus ojos. Lo que sus expertos jamás habían logrado, lo estaban resolviendo quienes siempre habían sido invisibles para él. Ese mismo día buscó a Mateo. El niño lo recibió con cautela, cuaderno en mano. Ignacio no intentó imponer su autoridad. En cambio, se sentó frente a él y le mostró las páginas con las ideas que había recogido de sus empleados. «Estoy aprendiendo», dijo con humildad, «tal como me pediste». Mateo hojeó las notas y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. «Entonces, ¿está listo para ver lo que escribí aquí?». Abrió su cuaderno y comenzó a explicarle los planes que había desarrollado. Rutas de transporte optimizadas,
Alianzas con pequeños comerciantes, sistemas de ahorro energético, eran soluciones que, aplicadas con disciplina, podían rescatar al imperio de Ignacio. Juntos, comenzaron a implementar los cambios. Ignacio, que antes solo daba órdenes, ahora visitaba las oficinas, escuchaba a sus empleados y hasta compartía un café con los choferes y limpiadores. Al principio, muchos pensaban que era un truco pasajero, pero al ver su constancia, empezaron a confiar en él. Las mejoras no tardaron en reflejarse. Los camiones llegaron a tiempo, los costos bajaron, los clientes recuperaron la confianza. La prensa, sorprendida, pasó de anunciar la ruina del Imperio Herrera a hablar de una recuperación milagrosa. Ignacio volvió a ser respetado, pero no por su dinero, sino por algo nuevo, su capacidad de escuchar y de trabajar en equipo. Y lo más increíble es que todo había comenzado gracias a un niño al que él mismo había humillado y expulsado. Un mes después, Ignacio convocó a todos en la empresa para un anuncio. Frente a empleados, socios y prensa, tomó el micrófono y dijo: «Hoy quiero reconocer públicamente a quien salvó nuestro futuro. No fue un banco, no fue un político, no fue un experto extranjero, fue un niño humilde, con un cuaderno viejo, que me enseñó la lección más valiosa de mi vida. La verdadera riqueza está en las ideas y en el respeto por los demás». Invitó a Mateo a subir al escenario. El niño, con su cuaderno en las manos, caminó entre los aplausos. Ignacio le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. «Gracias por no rendirte», susurró. «Gracias por darme una segunda oportunidad». Mateo levantó la mirada hacia el millonario y respondió con serenidad: «Lo único que hice fue mostrarle lo que usted no quería ver». Ese día, la historia cambió para siempre. Ignacio nunca volvió a ser el mismo hombre arrogante. Aprendió que la humildad es más poderosa que el orgullo y que incluso el más pequeño puede llevar dentro de sí la solución que el más grande jamás encontraría. Y así, lo que comenzó como un acto de desprecio, echar a un niño a la calle, se convirtió en la lección que transformó no solo a un millonario, sino a todos los que lo rodeaban. Porque al final, el verdadero valor nunca estuvo en las riquezas acumuladas, sino en la sabiduría escondida donde nadie se dignaba a mirar. La historia de Ignacio y Mateo nos deja una enseñanza que atraviesa cualquier frontera de tiempo y lugar. Porque no se trata solamente de un millonario arrogante que estuvo a punto de perderlo todo, ni de un niño humilde con un cuaderno viejo que guardaba la solución. Se trata de algo más profundo, de cómo el orgullo puede cegarnos y de cómo la humildad abre puertas que el dinero jamás podrá comprar. Ignacio tenía mansiones, autos, empresas, poder, pero carecía de lo más importante: la capacidad de escuchar, y esa carencia lo llevó al borde de la ruina. Mateo, en cambio, no tenía riquezas materiales, pero poseía una mente brillante, un corazón fuerte y, sobre todo, la convicción de que el conocimiento vale más que cualquier fortuna. El destino los enfrentó, y en ese choque de mundos nació la transformación. Ignacio aprendió a bajar la cabeza, a reconocer sus errores y a valorar a los que siempre había despreciado. Y Mateo demostró que incluso desde la pobreza más dura se puede brillar con una luz capaz de iluminar imperios enteros. Quizá tú, que escuchas esta historia, también te hayas sentido alguna vez como Mateo, subestimado, invisible, ridiculizado. O quizá hayas estado del otro lado creyendo que tu posición o tus logros te hacían superior a los demás. Sea cual sea tu lugar, esta historia nos recuerda que siempre hay algo escondido en quienes menos esperamos. A veces, la solución que buscamos con desesperación está en manos de aquel al que nunca prestamos atención. Por eso, no subestimes a nadie. Escucha, observa, valora, porque en un gesto humilde, en una idea simple, puede estar escondida la llave de tu propio destino. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida ignoraste a alguien por su apariencia, por su condición
o por tu propio orgullo. Y si esa persona guardaba dentro de sí la respuesta que necesitabas. Si esta historia te conmovió, te invito ahora mismo a suscribirte a este canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo relato, porque aquí contamos historias que no solo entretienen, sino que dejan huellas en el corazón. Déjanos tu me gusta para que sepamos que valoras este contenido y comparte este video con alguien que necesite recordar que la grandeza no siempre se mide en dinero, sino en sabiduría y humildad. Porque al final, como aprendió Ignacio, la riqueza material puede perderse en un segundo. Pero el respeto, la bondad y las ideas que nacen del corazón, esas son las verdaderas fortunas que jamás se derrumban. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, en el lugar más inesperado, en la persona más subestimada, puede estar escondida la solución que transformará tu vida.